Entonces, nos reunimos nuevamente este miércoles de Mercurio para adentrarnos en las historias tradicionales de la India. Más que historias, es toda una visión. Nuestro esfuerzo detrás de la escucha es poder ver. Hemos hablado en varias ocasiones, tenemos que tener muy presente, porque de hecho es una de las metas de nuestro proceso. Escuchamos para ver. Ese es el método, así funciona. Porque a partir de la escucha nosotros podemos ir profundamente hacia entender el contexto de lo que estamos viendo y eso nos hace ver otra cosa distinta. Imagínense ustedes, sin haber escuchado acerca de las reglas de un juego, estar viendo el juego, pues no se entiende mucho. De hecho, uno puede generarse ciertas emociones y tener una vivencia en general como resultado de eso muy distinto a cuando te explican cómo es el juego. Eso podemos resumirlo en la palabra contexto, solamente que nosotros estamos anhelando un contexto muy amplio. Pero igual, cualquier cosita, pues estudian de la historia de la humanidad que requiere contexto, entonces van a tener que, necesitamos aprender a ver por los oídos. Ahora esto llevado a la máxima instancia, porque no es solamente una percepción de lo que tenemos ahora material, sino yendo cada vez más profundo, hay otras habilidades distintas. Y este es nuestro proceso en general, confiar en las nuevas habilidades. Parecen un imposible, así como a alguien que no monta en bicicleta le parece casi que un imposible montar en bicicleta. Y no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes con la bicicleta, pero justamente en estos días leí a alguien que nunca aprendió a montar en bicicleta porque le dio miedo. Y si uno sabe montar en bicicleta, dice, wow, pero ¿qué es eso? ¿Cómo no va a aprender a montar en bicicleta? Todo el mundo sabe montar en bicicleta. No, señoritas. Hay gente que no sabe montar en bicicleta. Y si uno se sitúa en el momento en el que estaba aprendiendo, seguramente hubo un momento en que uno dice, wow, pero es que esto es demasiado difícil, ¿eso cuándo va a pasar y cómo va a ocurrir? Pero alguna fe nos movió y podemos insistir en lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo. Y finalmente ocurrió que desarrollamos una habilidad escondida. El yoga nos dice tienes habilidades escondidas a un nivel infinito, se podría decir. Nunca acaba la posibilidad de lo que eres, de tu alma, para desarrollar nuevas percepciones, nuevos sentidos. Podemos conocer algunos referentes al tiempo y al espacio, sentido del equilibrio, pero cada vez vemos que nosotros podemos definir también ciertas habilidades más externas, ¿sí? Por ejemplo, ser responsable es una habilidad que dónde está, que tiene que ver con el tiempo y el espacio, no tiene que ver más con la interacción. Y así vemos que vamos de lo burdo a lo sutil. Reglas y habilidades en el espacio-tiempo, reglas y habilidades en el ámbito sutil y reglas y habilidades en el ámbito espiritual. Y una de las reglas, una de las habilidades, digamos, primera para el ámbito espiritual es justamente recordar que no somos productos terminados y que hay muchos otros elementos que superan lo que hasta ahora podemos hacer, nuestras propias limitaciones. Básicamente, desarrollo espiritual se podría definir como no aceptar como absolutas las limitaciones actuales. Así de sencillo, hay que ser fiel a ese proceso. Claro, como está tan lleno el mercado espiritual de ofertas y de locuras, uno se vuelve desconfiado. Pero solamente se trata de eso, solamente se trata de no dar como absolutas las limitaciones temporales y actuales. Repito, no es primera vez que salimos de esas limitaciones. Si alguien dice estoy aquí, es absoluta mi incapacidad para montar en bicicleta, nunca aprende porque de hecho tiene la limitación, no sabe y le cuesta, pero no es una limitación, no es un momento absoluto, es un momento que puede estarse cambiando. Y de hecho, así es que podemos entrar en la región donde nos movemos en lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Ahora no absoluta limitación, sería la absoluta
no limitación, como acabamos de mencionar, las facultades del alma. Eso tiene un nombre técnico, es importante que como yogis lo incorporemos dentro de nuestro proceso, muy importante. Ese nombre es Vaikunta. Vaikunta significa aquello que no tiene límites y también significa aquello que no tiene ansiedad, libre de ansiedad y libre de límites. Y como todo en esta hermosa filosofía del yoga y del sánscrito, esas palabras que comparte significado no es gratuito y de ahí se sacan grandes aprendizajes. Lo que te limita es lo que te angustia, porque si te conectas con el limitado, no hay forma de angustiarte, porque ese ilimitado en su propia naturaleza, y eso es lo que nos anima a abrazar lo ilimitado, es que eso ilimitado, eso absoluto, es favorable. No son palabras que debamos descuidar ni dejar de un lado. Este es todo un esquema, toda la cosmovisión del yogi necesita de estos parámetros. Existe Vaikunta, el mundo ilimitado, y el mundo favorable. Pero regresamos y a menos que dejemos de un lado el aceptar como la última versión o absoluta nuestras limitaciones, no vamos a tener sensibilidad espiritual. ¿Y por qué ocurre eso? ¿En qué momento nosotros aceptamos como absoluta nuestras limitaciones? Eso tiene un nombre también muy mencionado en toda la tradición del yoga y ese nombre es el famosísimo ego. Pensamos que ante cierta favorabilidad de las reglas presentes es mejor que no haya ninguna. Y entonces decimos, si algo existe por fuera de esto, tiene que acogerse a mis reglas, a las reglas que domino. Como si tú impusieras una moneda en el mundo. Dice, si alguien quiere enseñarme algo, venderme algo, tiene que recibirme mi moneda. Porque si no me recibe mi moneda, entonces no lo voy a comprar. Resulta que el tiempo nos va poniendo justamente en una región, en un país, donde esa moneda ya no sirve, aunque tú estás muy apegado a tus pesos, a tus pesitos, y te vas a otro mundo y te dicen, hay que cambiarlo porque aquí la moneda es distinta. Entonces, no, o me venden en pesos o no como. Y entonces la otra gente de ese país te dice, pues te vas a quedar sin comer porque aquí se reciben de estas monedas. O lo mismo con el lenguaje se puede aplicar. Tú puedes decir, o me entienden el idioma o no les hablo. Y los otros dicen, pues, no quieres utilizar el traductor, entonces nos quedamos sin hablar contigo si es que no quieres. Ese mismo nivel de capricho, de ensimismamiento, es lo que se conoce como ego. Querer imponer las reglas que más o menos dominamos, el ego falso está unido al dominio, a todo lo que existe. Y nuestro dominio, nos dicen los yogis, está ya muy fácil de identificar, tiene que ver con una suerte de ideas, de razones, de poderes. Y así había un mercader, un comerciante, que como tenía mucho dinero, tenía muchos sirvientes, esos sirvientes siempre querían adularlo y hacerle sentir bien. Y este mercader un día dijo, la fama de mis productos y de mi comercio, o el éxito de mis productos y de mi comercio se debe a mi fama. Aquí yo soy muy famoso. Pero la fama está saltando de un lado para otro, no dura mucho. No hay que estarla renovando. Así me cueste la propia vida, así me cueste eh, a mí mismo el permanecer. Cualquier cosa tengo que hacer por tener fama. Pero él dijo, no, no me voy a sacrificar, yo quiero inventarme algo que sea bien, bien extraño para la gente. Algo que a la gente le cause gran estupor, que la gente que, ¿cómo así que lograron hacer eso? Y yo diga, sí, ¿quién lo hizo? Lo hice yo. Y así mi nombre como mercader se renueve su fama. Y entonces se le ocurrió que lo que podía hacer para despistar a todo el mundo era que pudiera verse el sol en mitad de la noche.
y empezó a hacer sus experimentos y dijo, mire, está el día y está la noche. Y la gente está muy acostumbrada a eso, pero tenemos que hacer algo disruptivo, rompedor, algo que genere mucho enganche y se vuelva viral. Quiero hacer algo loco y es que la gente pueda ver el cielo, el sol durante la noche. Y todos los aduladores que están al lado de él dijeron, un poquito difícil. Dijo, no importa. Y había uno que empezaron a decirle, pues intentémoslo, y así le empezó a llenar a él de, de ganas de seguir en esa locura. Dijo, sí, yo tengo aquí, podemos invertir, tengo aquí esta linterna, y esta linterna podemos mirar hacia el cielo con ella. Dijo, a ver, no, pero es muy flojita esa linterna. Dice, no, yo conozco, yo le consigo donde venden más. Y así mandó a traer un grupo de linternas más poderosas alumbrando en el cielo durante la noche para ver el sol. Y dijeron, pero no, estas linternas están muy poderosas. Ya casi, ya vemos algunas zonas que antes no veíamos, ya vemos unas nubes por allá. Yo creo que si compramos más linternas, lo vamos a lograr. Y así continuó comprando más linternas y más linternas. Vino alguien, le vendió un reflector y se gastó toda su fortuna tratando de ver el sol durante la noche. Y finalmente comprendió, no soy capaz de ver el sol durante la noche. He fracasado en mi intento. Los yogis comparan a las verdades espirituales, a lo que está más allá de nuestro ego, como ese sol que tiene una particularidad. Solamente va a ser visto cuando Él quiera. ¿Me explican? Me parece muy bellamente. Dice, podemos ver el sol gracias a la luz del sol. Parece muy obvio, ¿no? Dice, pues en la noche no hay sol y ahí no pensarse, no, ya está. Voy a iluminarlo con mi razonamiento, con mis linternas. Voy a adquirir eso. Voy a imponerle las reglas que yo conozco a ese otro mundo, a esas otras verdades, a ese mundo ilimitado. Y solo va a haber fracaso. Y se puede uno esforzar un montón, porque existen esos esfuerzos, los conocemos, de definir la vida, de definir a Dios, ubicarlo en donde está, pero todos son infructuosos, simplemente por el método, porque están partiendo bajo mi propio esfuerzo, bajo mis condiciones, se va a manifestar eso que yo quiero. Si uno se detiene a pensarlo un poco, se da cuenta que es ridículo. Es muy ridículo, el cuento es bastante ridículo. Los ejemplos del tipo que viaja, quiere imponer su moneda en otro país, quiere imponer su lengua en otro país, son ridículos. Pero así es la fuerza de nuestro intelecto queriendo comprender las verdades espirituales. Cuando las verdades espirituales son como el sol, ellas mismas se manifiestan. Podemos verlas porque ellas mismas tienen su propia luz. ¿Y cuándo va a pasar eso? Constantemente está pasando. Ese ha sido el, el mensaje. Lo hemos escuchado muchas veces, pero una y otra vez hemos puesto la duda y se ha cortado la comunicación, ha cerrado el puente. Entonces estamos reuniendo los miércoles, estamos profundizando en esta senda del yoga, estamos queriendo volvernos sensibles al bhakti, pero el bhakti se va a mantener oculto, todavía no va a despertar en nosotros el suficiente interés, ni las suficientes ganas, ni el suficiente entusiasmo. Solamente por esto, porque esperamos, sí, el placer, la alegría, la dicha, bajo nuestras condiciones. Pero el yoga, que está para traernos la verdad, así no sea muy agradable para nuestro ego, nos dice, bajo ese método no lo vamos a lograr. Y esta es nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. Es, de hecho, todo un tema de meditación. Ojalá lo vayamos comprendiendo cada vez más. Tenemos el canto, las meditaciones, el sonido, los mantras y nuestras conversaciones aquí y
off the records para que esto vaya aflorando en nosotros. Claro, se va dando lento, es un proceso de ir y venir, no hay que pensar como que ya lo tengo que tener, sino no. Algunas veces vamos a decir, uy, qué bobada en la que estaba metido, pero otras veces vamos a estar empecinados en la bobada. Pero este es un muy bello cuento para que lo graben en su memoria, se lo cuenten a ustedes mismos, el mercader que quería ver el sol de noche. Muchas gracias.